Pasamos a cine, que es el otro medio de comunicación, y vamos a ver. Primero, las agencias usan entradas vendidas por funciones, por semana, ¿sí? Ocupación promedio por sala, capacidad de sala. Toda esta información me la da, me las puede dar la empresa que comercializa los espacios en sala, que ya les dije que tenemos a Flix Media, ¿sí? Y a Film Suez, que son dos empresas muy grandes que tienen acaparan, ¿sí? Todos los circuitos de salas. Entonces cuando uno tiene que hacer una contratación lo hace a través de ellas, y esos son los que tienen toda esta información por los circuitos de salas, que obviamente le entregan esa información para que puedan, ¿sí? Brindar esa información a sus anunciantes. Entonces, acá tenemos varios términos que también, de nuevo, cuando hagamos una simulación de cine, lo vamos a entender mejor, ¿sí? Pero tenemos por un lado la asistencia, que son los espectadores, que son la cantidad de personas que fueron a ver la película, ¿sí? Bien. Después tenemos la cobertura, y como toda cobertura es un porcentaje, ¿sí? Entonces, es el porcentaje de target que asistió al cine, ¿sí? En el periodo que yo estoy tomando. El cálculo es igual, de nuevo, esto lo vamos a profundizar mucho más cuando empecemos a simular pauta de cine, personas alcanzadas dividido universo del target, o sea, la cantidad de personas, ¿sí? Que forman parte de mi target, y lo multiplico por 100. ¿Por qué? Porque la cobertura, ¿sí? Como en todos los medios de comunicación, el reach es un porcentaje, entonces siempre se multiplica por 100, ¿sí? Muy bien. Y vamos con la frecuencia. Cobertura y frecuencia son dos datos fundamentales para, ¿sí? Saber realmente el alcance que yo voy a tener con mi planificación. Y la frecuencia tiene que ver con el promedio de veces que el público obviamente vio el spot. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula impactos totales, ¿sí? Dividido, obviamente, por función, etcétera, etcétera, dividido las personas alcanzadas, ¿sí? Y de esa manera puedo saber la frecuencia que yo voy a tener. Quedémonos con esto, es el promedio de veces que el público vio el spot, ¿sí? Tengan en cuenta que uno puede repetir el spot, ¿sí? Más de una vez dentro de una misma sala, e incluso después se repite en diferentes funciones, ¿sí? Así que tiene que ver con eso. Bien, hasta acá vamos bien, espero que sí, y seguimos. Vamos con impacto, que es la cantidad total de exposiciones del comercial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Obviamente, con las funciones, ¿sí? Pautadas y las admisiones, ¿sí? De esa manera yo puedo saber la cantidad de impactos totales que voy a tener, ¿sí? Que es ni más ni menos la cantidad de exposiciones que va a tener ese comercial. De nuevo, esto lo vamos a ver reflejado en una simulación de pauta de cine. Vamos a armar una simulación de pauta y les voy a ir explicando cada uno de los términos nuevamente, y cuando vamos viendo cada uno de los términos nuevamente, desde ya que vamos a ver cómo se calcula y para qué sirve calcularlo, pero lo vamos a entender mucho mejor cuando hagamos una simulación de cine. Después tenemos el costo por punto de rating, sí, que es obviamente el costo de cada uno de los puntos de rating, que tiene que ver con esto, el, con el costo de lo que sale el espacio, dividido obviamente el rating, ¿sí? Que yo voy a tener, ¿sí? Ese alcance que voy a tener. Y después el CPM, que es el costo por 1000 espectadores, que tiene que ver con esto, es la relación entre lo que me sale el espacio y obviamente el universo, y eso lo multiplico por el universo del target, y eso lo multiplico desde ya por 1000. Que también el CPR y el CPM son dos variables de análisis que también me sirven para poder evaluar, ¿sí? Qué medios de comunicación son convenientes, en este caso, ¿sí? Qué me conviene hacer en cuanto a cine, qué circuitos voy a utilizar, cuáles me convienen más, cuáles me convienen menos, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con los alcances, ¿sí? Que tiene cada circuito de salas. Si hay salas que son, ¿sí? Que se llenan más que otras, hay circuitos de salas que se llenan más que otras, y eso tiene que ver con la concurrencia, ¿sí? A ese circuito. Entonces, para eso me sirve, porque a veces hay cosas que hay, en este caso, circuitos que a lo mejor, si uno dice, bueno, no sé, estoy, no estoy, pero lo cierto es que a lo mejor me conviene el CPR o el CPM, ¿sí? Puede ser alto o bajo, un poco en función de la llegada que yo voy a tener. Muy bien. Eh, Bien, y acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a un ejemplo, ¿sí? De los términos que vimos anteriormente. Primero, vamos a ver, supongamos, tenemos 5 complejos, o sea, vamos a pautar en 5 complejos, ¿sí? Entonces, de esos 5 complejos, ¿sí? En cada complejo, ¿sí? Vamos a estar en 4 funciones por día.
¿Cuántos días? Todo el mes, los 30 días. Acuérdense que siempre se pauta de jueves a miércoles. ¿Sí? Jueves, que es el día de estreno, el miércoles. Entonces yo puedo hacer de jueves a miércoles una semana, repito una semana más, de jueves a miércoles, una semana más, de jueves a miércoles, una semana más, de jueves a miércoles. Bien, entonces, por otro lado, algo que no dije anteriormente, ¿sí? La unidad de compra es el cine semana, porque justamente es una semana completa en una sala de cine. La semana, como les decía, comienza el jueves y finaliza el miércoles de la semana siguiente. Entonces, 5 complejos, 4 funciones por día, todo el mes. Se hace un promedio de espectadores, y esto, dato que me da la empresa comercializadora de espacios de cine, ¿sí? Entonces, la fórmula, justamente para ver el cálculo de espectadores y así obtener una audiencia bruta, es complejos, son los 5. Funciones, son las 4 funciones. Días, son los 30 días. ¿Sí? Promedio de espectadores, 120. Multiplico todo y me da 72.000 espectadores brutos. Dato a tener en cuenta, que no es menor. Y seguimos. Y acá vamos con el cálculo de impactos, ¿sí? Si el spot se pasa más de una vez, ¿sí? Bien, entonces, si el spot se pasa más de una vez, por ejemplo, se pasan 2 veces por función, entonces lo que yo tengo que hacer es esos 72.000, ¿sí? Que habíamos visto de personas, lo multiplico por 2, ¿sí? Y de esa manera tengo los impactos brutos, ¿sí? Bien. Si yo tengo que evaluar la frecuencia, diría que la frecuencia es de 2. ¿Por qué 2? Porque lo pasé 2 veces, ¿sí? Y la frecuencia es la cantidad de impactos que yo voy a estar poniendo en mi pauta. Entonces, en este caso, voy a estar poniendo 2 impactos. Si yo veo el spot una vez, es un impacto, 2 veces 2 impactos, 5 veces obviamente son 5 impactos, pero siempre sigue siendo la misma persona, ¿sí? Bien, los impactos es el alcance por frecuencia, que es un poco lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Entonces yo tengo 10.000, ¿sí? Que era el número que habíamos visto antes, por 2, ¿sí? Eso es 20.000 impactos. 2, acuérdense, ¿sí? Es la frecuencia. De nuevo, todo esto lo vamos a ver en detalle cuando hagamos una simulación de pauta de cine. Cuando querés medir cuánta gente diferente tocaste, o sea, llegaste, mirás entonces el alcance. Cuando querés medir cuánta presión publicitaria generaste, mirás impacto. Los dos términos son importantes y los dos términos tenemos en la simulación de pauta de cine, que ya lo vamos a ver. Muy bien, espero no haberlos mareado, que hayan entendido. De todos modos, cada uno de estos términos lo vamos a ver en detalle cuando hagamos una simulación tanto de vía pública como de cine, así que ahí lo vamos a entender mucho mejor. Así que bueno, ahora sí, en los siguientes videos vamos a empezar a simular cada uno de los medios de comunicación. Muy bien, nos vemos entonces la próxima.